Hola a todos chicos, los saluda su amigo Iván. En este video les vengo a compartir un pequeño programa que realicé como proyecto, digámoslo como proyecto final de una materia llamada sistemas distribuidos, en el cual vimos unos temas muy importantes y pues son muy interesantes. Se trata de programar un sistema en el cual pues bueno se base en la arquitectura cliente-servidor, que es muy viejo ese, digámoslo así, esa arquitectura, en el que vamos a tener en el servidor corriendo pues por decirlo así, valga la redundancia, dos servidores, uno RPC y uno RMI. Ok, y pues bueno, un cliente, por lo menos un cliente se va a conectar a ese, digamos, servidor, y pues va a hacer las consultas que se desee. Esto lo vamos a hacer, pues bueno, como ya les comenté, sobre RPC y RMI. Les voy a comentar un poquito sobre qué consiste RPC y RMI. El RPC, pues como su indica, son siglas, digámoslo así, en inglés, que significa llamadas a procedimientos remotos. Los componentes básicos de un sistema basado en RPC son el cliente, el servidor y el middleware. Tenemos esta pequeña figurita aquí, en donde el cliente, bueno, el usuario, por decirlo así también, proceso cliente, servicios del sistema, y aquí involucra lo que es igual el hardware. El cliente envía la petición a el servidor. Aquí hay un proceso servidor, servicios del sistema que ofrece hacia el cliente, igual involucra lo que es el hardware. Y pues bueno, envía la petición y el cliente lo que hace es esperar pues la respuesta del servidor. Acá lo vamos a ver ahorita. El cliente lo que hace es el proceso que realiza la llamada a una función. Esta función está en otra computadora, en este caso en el servidor. Envía los parámetros de la petición, queda en espera del resultado y recibe el resultado. Esto es lo que hace el cliente. Bueno, ahora el servidor, lo que va a hacer dice que debe estar escuchando, es decir, en espera de una petición, algo así como funciona lo que son los sockets en Java. Ok, dice que recibe un mensaje que consiste de uno o varios argumentos. Los argumentos son usados para llamar a un procedimiento que está en el servidor, y por último el resultado del procedimiento se envía al middleware. Ok, el último componente pues es el middleware. Lo que hace es empaquetar y desempaquetar. Bueno, aquí en primer instancia tenemos que empaqueta los argumentos de la petición del cliente, envía el paquete por el canal de comunicación al servidor, y bueno, recibe la respuesta del servidor, empaqueta el resultado y se envía de regreso al cliente por el canal de comunicación. Ok, el middleware pues es nada más para empaquetar y desempaquetar lo que es, digamos, los parámetros que envía del cliente al servidor y del servidor al cliente. Ok, algunos paquetes RPC ya manejan el middleware de manera transparente, como es en el caso de Java. Ya bueno, ya maneja todo transparente, ya no puede, el programador ya no hace nada, simplemente lo que hace es pues tratar de recibir bien lo que son el tipo de datos, y eso, ya no se involucra mucho con lo que es el middleware, ya que viene todo ya, digamos, en paquetes, y pues únicamente hay que importarlos desde Java y ya no habría problema. Bueno, esto es lo que involucra lo que es RPC, hacer llamadas desde el cliente a otros procedimientos. En este caso, digamos, se le llamaría métodos, como en Java se le conoce. En este caso se le conoce acá en RPC pues procedimientos, ¿no? Pero bueno, son métodos. Ok, ahora vamos con lo que es el RMI. El RMI pues también están las siglas del inglés, que traducido significa invocación de métodos remotos. Ok, dice, es el mecanismo RMI. El mecanismo RMI permite que una aplicación se comunique con objetos que residen en programas que se ejecutan en máquinas remotas. Es similar a RPC, lo que pasa, la diferencia es que RMI puede ejecutar toda una clase completa. Bueno, puede tener acceso a toda una clase completa y pues bueno, por consiguiente, acceder a todos esos métodos
desde una misma conexión. En el caso de RPC, pues únicamente podemos acceder a un método directamente. Dice, en esencia, en lugar de crear un objeto, el programador liga el objeto remoto con un representante local conocido como stub. Es decir, en vez de crear la aplicación, bueno, la clase que está en el servidor, únicamente creamos un stub, lo pasamos al cliente y desde el cliente enlazaríamos esos métodos o esa clase hacia el servidor. Y con eso ya estaríamos, digamos, accediendo remotamente al servidor. Es similar a RPC, solo con unas diferencias. Acá les muestro, digamos, la arquitectura completa de lo que es el RMI. Tenemos un host cliente, tenemos el programa cliente y un server stub. Este server stub es el que mencionaba en la parte de arriba. Todos tienen ese server. Este se le llama server object en el servidor. Y el server stub se le conoce al stub cliente, que está pues cliente. Acá pues esos son los dos componentes que hay en el host cliente, el programa del cliente y el stub server. En el host server tenemos el server object interface, que sería más o menos el programa donde está corriendo pues el servidor. El server object es similar a esta parte, simplemente que este únicamente contiene los nombres del server stub del cliente, únicamente contiene los nombres de los métodos, y el server host o el host servidor, el server object contiene el nombre y bueno, toda la clase construida con digamos las variables y todo el proceso que se tiene que hacer. Esa es la diferencia entre server stub y server object. Ok, debe de coincidir el mismo nombre que tengan acá los métodos con el que tienen en el server. Ok, el server skeleton simplemente es el que se crea automáticamente cuando se crea ya la conexión directamente. Y aquí hay un detalle, que hay un RMI registre host. El server tiene que registrar todas sus aplicaciones, bueno, todas sus clases en un registro para que el cliente las pueda encontrar. Entonces lo primero que sucede, el cliente publica el registro. El cliente hace la petición, ok, aquí busca el objeto en el servidor y pues bueno, 3 retorna el server stub y pues bueno, 4 se establece la comunicación. Y de esta forma funciona lo que es Java RMI. Ok, y bueno, ya con esto más o menos se da una idea de lo que es RPC y RMI. Ahora vamos a mostrarle la aplicación que realicé. A ver, cerramos los dos. Perdón. Voy a empezar rápidamente, bueno, no lo voy a explicar, digamos, completa, simplemente voy a explicar dónde se realizan las conexiones y todo, digamos, los métodos más importantes. Voy a explicar primero el server, ok. Digamos, bueno, ahorita les voy a explicar el server A, pero en este caso son dos, que prácticamente simplemente cambia la IP, ok. No hay mucha diferencia. En el server lo que tenemos simplemente pues sería ejecutar o levantar los procesos de lo que es el iniciar los procesos pues RPC y RMI. Aquí tengo los métodos. Para iniciar el RPC tenemos que ejecutar pues tenemos que crear una clase, un objeto de tipo web server en el método, en el puerto 81 por default. Aquí lo podemos cambiar, ¿sí? Web server, el nombre del objeto le puse el server RPC y acá únicamente le hago server rpc.addHandler, entre paréntesis pongo el nombre del servidor o el identificador y la clase que quiero, a la cual el cliente va a tener acceso, o a los métodos de la clase que va a tener acceso. En este caso se llama OP. SOP viene de acá. Esta clase contiene todos los métodos a los cuales va a tener acceso el cliente. Aquí el método se llama mayor.year. Más adelante voy a explicar qué es lo que hace cada uno. El numDel, ese es otro método, y numDel. O sea, son similares, pero pues hacen cada uno una cosa diferente. Pues voy a
cerrar aquí. Bueno, los voy a minimizar. Ok. Y únicamente pongo acá en server rpc.start y de inmediato corre el proceso rpc. Ok, únicamente mando un mensaje RPC ejecutándose correctamente. Hay un error, pues en un try catch. Esto obligatoriamente tiene que ir en un try catch por problemas. Y acá iniciar RMI. Ahora el RMI, pues igual tenemos que crear un registro para, bueno, como les comentaba ya en la arquitectura del RMI, tiene que registrar todas las clases a las cuales va a tener el acceso cliente, el cliente. Ponemos registry, nombre, igual a locate registry.create registry, y el puerto por default maneja el RMI el 1099, bueno, el 1099. Y pues bueno, con reg.rebind lo que hacemos es publicar la clase o las clases en el servidor o en el registro. ¿Ok? Yo le puse server RMI como nombre. Nuevo, creamos una nueva clase, bueno, un nuevo objeto de tipo server object RMI. Igual, esta clase contiene todos los métodos RMI a los cuales va a tener acceso el cliente. Ok, el método se llama decor, es para ubicar bueno, esos son, ahorita les explico que casi cada uno, bueno, eso ya básicamente sería de clase de base de datos, ya no sería de RPC ni RMI, lo cual voy a ignorar. Simplemente les voy a decir qué tiene que ser cada uno. Y pues bueno, ya con esto estaríamos prácticamente ejecutando RPC y RMI. No los inicio directamente, lo que hago acá en main es crear una nueva ventana de tipo principal, y lo que hago es ventana.setVisible.true para hacerla visible. Esta ventana lo que contiene pues no es esta, es únicamente los botones para ejecutar cada servidor RPC y RMI. Y eso es prácticamente todo lo que sería el servidor. Bueno, lo importante acá es que sepamos cómo iniciamos el RPC, aquí con add handler y .start. Acá con .rebind creamos o aplicamos la clase al registro. Acá es de tipo server object RPC, que está esta clase que tengo aquí, y server object RMI, esta que está aquí. O sea, todas esas clases las tengo que, bueno, tienen que contener todos los datos o todos los métodos, perdón, que voy a utilizar o que el cliente va a utilizar. Ok, este método lo que va a regresarme va a ser un vector de tipo cadena, recibe un entero, que en este caso va a ser un año, y va a retornar pues una cadena, ¿no? Va a regresar una consulta, bueno, los resultados de una consulta. Aquí estoy utilizando base de datos, ya que vamos a acceder a una base de datos para que desde ahí se extraiga la información y se le devuelva al cliente dependiendo qué es lo que necesite. Ok, bueno, a ver, aquí les voy a mostrar qué es lo que me pide. A ver, aquí dice, voy a mostrar qué es lo que pide. Aquí está. Procedimientos RPC 1. 3 delegaciones con mayor número de delitos en un año. Número de delitos de una delegación determinada de un tipo de delito determinado. Mes del año con mayor número de delito determinado. Esos son los 3 métodos que deben de estar en RPC. Ok. Y son estos 3 que tengo aquí. Retorna un vector, este retorna un entero y este retorna una cadena. Ok, eso tengo los 3 métodos de server object RPC. Ok, y pues bueno, los RMI son estos. Son 2 métodos. Datos, fecha, colonia y tipo. Esos 3 datos me tiene que retornar de uno o varios delitos de una coordenada determinada, X y Y. Datos, hora, calle, en este caso calle 1, calle 2, delegación y tipo de uno o varios delitos de un cuadrante determinado. Y esto es prácticamente toda la práctica. ¿Ok? De todos los servicios, tanto procedimientos RPC como RMI o Java RMI, deben tener al menos un parámetro y retornar uno o varios datos. Ok, según sea el caso. No se permite procedimientos ni métodos con valor de retorno void. Ok.
Y de manera general esto sería pues los métodos RPC y RMI. ¿Ok? Pues no los explicaría, no los explico porque pues eso tiene que ver con lo que es pues base de datos y eso sería otro tema. ¿Ok? Bueno, esto sería pues el servidor. Ahora me voy con el cliente RPC, que sería, bueno, pues el cliente. ¿Ok? En el cliente lo que vamos a hacer es, bueno, como les comenté, que puede conectarse a dos servidores, uno a la vez. En el main del cliente tengo que va a conectarse primero al servidor A. Si no se puede conectar al servidor A, va a conectarse automáticamente al servidor B. Si en el proceso, si se conecta al servidor A y en el transcurso de las operaciones o del proceso se desconecta, automáticamente se conectaría al servidor B. ¿Ok? Y pues eso sería un if sencillo, ¿no? ¿Ok? Eso es así como funciona. Los métodos son similares, simplemente cambia la IP aquí al momento de conectarse. Al momento de conectarse en el A, pues va a ser un localhost, es decir, la misma máquina. Y si no se puede conectar al servidor local, lo que va a hacer es conectarse a la otra máquina, que digamos va a ser un remota o digamos que se encuentra en algún otro lugar. Pero como esto va a ser una sola práctica, pues bueno, lo voy a hacer aquí desde una máquina virtual. Les voy a mostrar simplemente cómo es que se conecta el servidor A o en cualquier servidor RPC y RMI. Bueno, aquí tenemos la ruta del RPC. Se va con, como sabemos, el servidor pues va a estar recorriendo en el puerto 81. La ruta del servidor RMI pues igual tiene que ir con RMI dos puntos, doble diagonal localhost dos puntos, puerto donde se va a conectar 1099 y el nombre del servidor, en este caso server RMI, así es como lo registré, digamos, en el registro. ¿Ok? Aquí con XML RPC Client hacemos una instancia de tipo pues RPC cliente. Esta ya es una clase que la tiene automáticamente Java, no es necesario descargarla ni importarla. Simplemente le pasamos la ruta RPC y aquí le pongo al cliente, al objeto. Aquí pues igual con este es del RPC, este es del RMI, registry, y ubicamos la IP del usuario a donde se va a conectar, ¿ok? Con el stub cliente 2, este stub le damos clic, contiene el nombre de los dos métodos que contiene el RMI. Si se dan cuenta, esto coincide, este nombre y el tipo de dato que retorna con los métodos que tiene el server, RMI. Si lo abro, veríamos que son los mismos nombres de los métodos, de quad y de core. ¿Ok? Simplemente que este es el stub server y este es el stub del cliente. El stub cliente únicamente debe de tener pues el declarado el método, pero no implementado digamos el proceso o los procedimientos que tiene que hacer. Debe de estar implementado en el servidor. En el cliente únicamente tiene que estar un representante, por decirlo así. ¿Ok? A ver, aquí íbamos aquí. Ok, con el stub le hago, digamos, bueno, se me fue la palabra ahí en este momento. Ok, debe de ir así. La ruta RMI debe de ir naming.logcap. En el paréntesis tiene que ir ruta RMI. Y pues aquí declaré un estado en 5 de este tipo entero. While conectando a servidor A. Aquí me dice que va a estar conectando. Aquí son vectores a los cuales va a mandar pues la información al servidor. Es igual vectores para mandar la información al servidor. Y aquí entra en un while. Mientras sea diferente de 3, es decir, la opción 3 dice para salir, si el usuario presiona 3, pues se sale del proceso y termina el cliente. Si la opción es igual a 1, se va a conectar al servidor RPC. Aquí dice opción 1 RPC, opción 2 RMI. Si la opción es igual a 1,
pues le va a mostrar la opción de los métodos que tiene implementados. En este caso, si presiona RPC, le va a mostrar estas tres opciones: A, B y C. Cada uno pues con los métodos que decía en el PDF que les mostré. Si presiona A, pues va a pedir el año, y de esta manera va a ser el enlace acá. El primer método que pedía en el PDF o los requisitos del proyecto decía que el método requería un año y que me iba a retornar creo que la calle y cierta información acerca de ese año. Dice: teclee el año, guardo ese año en el elemento y este elemento lo agrego al vector entero. Este es un detalle importante porque para enviar parámetros a través de cliente y servidor en RPC tiene que enviarse a través de vectores, no en digamos en una variable individual. Tiene que ir todo, digamos, empaquetado en un vector, ¿ok? Aunque sea un dato en particular, tiene que ser pues uno solo, ¿ok? Empaquetado en un vector. Siempre tiene que ser object el resultado que retorna. Simplemente lo vamos pues, ¿cómo se le llama? Se me fue, bueno, cuando tenemos ahí un entero y pues bueno, este es, digamos, bueno, este es un float y este es un doble, pues bueno, para hacer esto se hace un cast, ya me acordé, hacen un cast aquí para convertirlo al tipo de dato correspondiente, ¿ok? En este caso se retorna un vector, porque en el método donde está el servidor retorna un vector, así que lo tengo que hacer un cast a vector. Esa información pues está guardada en resultados. Si resultados está vacío, no se encontraron datos, de lo contrario simplemente se muestran los resultados. Y así sucesivamente. Para el RPC igual. Se guardan las cadenas, aquí se guardan dos datos porque el método recibe dos datos. Y de esa manera se mandan los parámetros. Igual el RMI es un poquito diferente para enviar y recibir los datos. Igual si presiona 2 pues le va a mostrar las opciones del RMI. Si presiona la letra D nos va a pedir datos, fecha, bueno, nos va a dar los resultados como fecha, colonia y tipo, pero le vamos a mandar coordenada X y coordenada Y de los datos que queremos o de una determinada coordenada que queramos. Tecleamos la coordenada X y la coordenada Y, las guardamos aquí, CX y CY. Lo que hacemos es cox es un vector que se va a hacer igual al método que retorne el servidor. En el servidor hacemos cliente 2, así se le llame digamos al objeto de tipo RMI, y hago llamada al método de quad. Le mando la posición en X y la posición en Y. Y con esto me retornaría cox y, en este caso, toda la información que se haya vaciado en con estos dos resultados. Ok, simplemente visualizo los datos en una ventana, en este caso se van a visualizar en tablas. Ok, una tabla para que sea más, digamos, más un poquito organizado. En este caso, si presiona E, va a ser por cuadrante y va a ser lo mismo. Simplemente que en vez de mandarle dos parámetros, le vamos a mandar uno. Acá le mandamos 2 y acá le mandamos un parámetro. Acá si vemos en el RMI si podemos mandarle una sola variable sin necesidad de guardarlos en un vector. Ok, CX se manda directamente. Y pues bueno, y es igual aquí. Se visualiza la ventana y se hace lo correspondiente. Y bueno, pues si el usuario pues quiere hacer lo mismo otra vez, pues lo que tenemos que hacer es limpiar el vector para que no se guarden los datos anteriores y no se vayan acumulando. Y así es como funciona el método B, simplemente que en vez de conectarse de manera local se conecta al servidor remoto. Y pues eso sería prácticamente todo de cliente y servidor. Ahora vamos a ver una pequeña demostración, ¿ok? Voy a cerrar esto para que no se me ponga lento la computadora. Y pues bueno, voy a pausarle un poco el video ya que tenga todo preparado. Bueno, aquí ya tengo abierto lo que es la máquina virtual en Windows 7. Acá ya tengo la ventana del servidor. Y pues bueno, voy a iniciar acá
lo que vendría siendo el servidor de MySQL, porque como sabemos, pues todo se va a hacer a través, o se va a obtener información acerca de, o bueno, en una base de datos. Si toda la información está almacenada en una base de datos, y bueno, voy a correrlo aquí. Voy a correr también el Apache para mostrarles, digamos, bueno, para obtener algún dato que sea consistente, que esté en la base de datos, ¿no? Que corro tanto en el servidor de MySQL, tanto en el servidor B. Este sería el servidor B, por ejemplo. Y acá en la máquina virtual sería el servidor A. Acá únicamente voy a correr el servidor de MySQL. Ok. Y le doy cerrar. Ok. Bueno, ahora voy a abrir lo que es el internet, bueno, el Google Chrome para navegar sobre la base de datos. A ver, para buscar la información que voy a necesitar. Bueno, mientras abre lo voy a preparar acá. A ver, también voy a tener que correr el servidor acá. La máquina virtual que sería el servidor A o el principal, por ejemplo. Ah, no, este lo puedo correr así directamente. Y el cliente. Para ejecutar el jar del cliente tengo que utilizar la línea de comandos que va a ser java -jar y el nombre de la aplicación es cliente rpc-rmi.jar. Aquí ya tengo corriendo igual el servidor. Este es el cliente, la ventana de que está en letras verdes. Y aquí tengo los dos servidores, servidor A y servidor B. Ok. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer pues es hacer la prueba, ¿no? Se supone que se va a conectar primero al A y luego al B. Ok, damos enter. Dice conectando. No se pudo conectar al servidor A y dice ahora conectando al servidor B. Y se supone que tampoco se va a conectar porque no he corrido acá el servidor ni acá lo he corrido. Ok, dice no se pudo conectar al servidor B. Bueno, voy a accesar acá. Ok, a ver. Voy a... Bueno, ahora voy a hacer que se conecte al servidor B. Este servidor B, voy a iniciar los dos procesos. Inicio servidor RPC. Aquí me dice RPC ejecutándose correctamente. Y ahora le doy iniciar servidor RMI. Doy clic. Y pues ahí me dice ya RMI ejecutándose correctamente. Ahora sí le doy, corro nuevamente el cliente. Y ahí me muestra que está conectando. Dice no se pudo conectar al servidor A. Y aquí me dice conectando al servidor B. Y ahora sí, como ya está corriendo el servidor B, se conectó correctamente. Aquí me dice las opciones. Bueno, si le doy 3, se sale automáticamente. Ok, lo corro nuevamente. Se va a conectar automáticamente al servidor B otra vez. Utilizo el servidor RPC. Doy 1 y me muestra ahí A, B y C. Ok. ¿Qué opción quiero que me muestre? Bueno, 3 delegaciones con mayor número de delitos en un año. Esa. Utilizo la opción A. Dice teclee el año. Voy a utilizar. Ahí en la base de datos simplemente hay dos, el 2012, 2013, perdón, y 2014. Voy a utilizar el 2013. Enter. Y acá me muestra, dice, no se encontraron datos.
Acá igual me muestra información null, no se encontró nada. Y acá me dice RPC, el cliente ejecutó método A. Bueno, entonces creo que fallé, entonces tiene que ser, a ver, otra vez el método A, pero ahora voy a poner 2014. Creo, no me acuerdo. Me dice que tampoco. A ver, otro. 2012. No se encontraron datos. A ver, voy a otra vez. B. Teclee la delegación. Me dice que no se encontraron datos. A ver. Ok, ya. Ya tenía un problema sobre ahí en la base de datos. Ya lo solucioné. Ahora sí, como seleccioné el método A, puse el año y me muestra que las tres delegaciones son Iztapalapa con el número de delitos, ¿no? Gustavo Madero y Cuauhtémoc. Estos datos pues fueron tomados del año 2012, 2014 de ahí de la Ciudad de México. Pues bueno, nos proporcionó el profesor. Y de igual manera todos los movimientos que hace acá el cliente se muestran en la pantalla del servidor. Bueno, ahora vamos a probar otro método, por ejemplo, el método C. Teclee el tipo de delito, violación, y me va a devolver el mes. Y ahí me dice, el mes con mayor delito de tipo violación es mayo. Ok, esos son los métodos RPC. Ahora los métodos RMI, RMI, presiono 2, y ahí me dice el D o el E. En este caso, pues primero el D. Doy Enter y me dice la coordenada X. Voy a abrir la ventana aquí para pues visualizar la información para que sea correcta, pues, en pocas palabras, ok. Aquí voy a datos y pues ahí me va a mostrar toda la información. Simplemente necesito la coordenada X y coordenada Y. Aquí está. Voy a colocar una 48 69 16.3934. Esa es la coordenada X. Y ahora coordenada Y. 21 61 035.197. 197. Ok. Y doy Enter. Me tiene que mostrar pues la información, por lo menos la delegación de Gustavo Madero. A ver, aquí me muestra nada más la fecha, la colonia es Tlalpexco, aquí me dice igual colonia Tlalpexco, porque es la cuadrante que se encuentra aquí, y delito violación, que es este. Ok, creo que fue la única. Ok, lo cierro, y bueno, ahora voy a utilizar la otra. 2 igual, ahora la E, y ahora me pide el cuadrante, P, voy a poner 1, a ver si este tiene varios, P 1.2.7 y le doy Enter. Y como vemos, pues ese sí tiene varias. Igual toda esa información que recibe el cliente se muestra en el servidor. Ok. Nada más que pues un poco desordenado, por eso utilicé tablas acá para que fuera ordenado. Ok. Y pues bueno, esto sería prácticamente todo. Bueno, ahora si lo quiero probar, le doy 3 para que se salga. Ahora digamos que cierro, bueno, ahí lo dejo corriendo. Ahora cierro ahora inicio el servidor, digamos, local, que va a ser el servidor A. Corro nuevamente el cliente y pues se tiene que conectar automáticamente al servidor A. Ok, ahí me dice conectado al servidor A y tiene que funcionar de la misma manera. Pues ejecuto el 2, la E,
y pues escribo el mismo cuadrante, y me tiene que mostrar pues la misma información. Hay un detalle, dice no se pudo conectar al servidor A, dice conectado al servidor B y se volvió a conectar al servidor B. Supongo ahí que pues hubo algún error y se volvió a conectar al servidor B. Me salgo y bueno, a ver, lo vuelvo a ejecutar. 2, se conectó al A, ejecuto el cuadrante y doy enter. Bueno, hay un pequeño error por ahí que no se puede conectar al servidor A, bueno, pero automáticamente se conecta al servidor B. Ok, y pues bueno, esto sería prácticamente todo, espero y le hayan entendido. En la descripción del video le dejo más información sobre el programa, les dejo bueno el link de mi blog para que puedan descargarse el proyecto completo. Ok, cualquier duda y cualquier comentario, sugerencia que me quieran hacer, lo pueden hacer pues ahí en la parte de abajo. Ok, esto fue el video y pues bueno, espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.